Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que cuenta hoy con una invitada de lujo, la profesora Yolanda Gómez Sánchez, que nos honra con su participación. Quiero, antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada, desearles a todos un muy feliz año y que este 2021 nos traiga desde luego salud, después de todo lo que hemos tenido que ver en el año 2020, pero también todo tipo de éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional, a esta comunidad Ortega Marañón en este año que esperemos desarrolle de mejor manera que el pasado. Como saben, retomamos hoy la hora de la Ortega, que ya saben, cumpliendo fielmente su compromiso, dura 60 minutos, a las 7:30, como siempre, terminamos. Ya saben que contamos habitualmente con una figura de reconocido prestigio en el mundo académico o cultural, como es el caso de la profesora Gómez Sánchez, que normalmente en un ámbito, como saben, más o menos coloquial, de alta divulgación científica, presenta una serie de ideas sobre la que en la última media hora de esta hora de la Ortega discutimos a través de las diferentes de posibilidades que ofrece el chat de esta hora de la Ortega. Así que les invito ya desde el inicio que vayan colgando sus preguntas según vaya produciéndose la intervención de la profesora Yolanda Gómez Sánchez, y una vez que termine ya su intervención yo iré moderando el debate como habitualmente. Como decía al inicio de mi intervención, creo que para el instituto que me honro en dirigir es desde luego, un privilegio contar con una personalidad del mundo del derecho constitucional como Yolanda Sánchez hoy en nuestra tribuna. Ella es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es actualmente directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ya saben, una de las entidades de referencia, lo digo fundamentalmente para la comunidad FOM de Latinoamérica, de referencia de estudios jurídicos de la arquitectura del Estado español. Es licenciada en Derecho por la Complutense, se doctoró con premio extraordinario en la universidad en la que hoy es catedrática de Derecho Constitucional, y también es catedrática Jean Monnet ad personam de la Unión Europea. Su labor docente investigadora, como seguramente conocen muchos de ustedes, ha estado centrada principalmente en materia del estudio de los derechos fundamentales, del derecho comunitario, de la monarquía parlamentaria, de la biomedicina y el derecho, un tema especialmente afecto al instituto, como saben, por la rama de nuestro otro titular, de Gregorio Marañón, que fue uno de los pioneros en términos de bioética y biomedicina. Y, por supuesto, el tema que hoy nos congrega aquí, la igualdad de mujeres y hombres en nuestro sistema jurídico y constitucional. Ha sido miembro del Research Council del European Institute University, con sede en Florencia, evaluadora del European Research Council, así como de numerosas agencias españolas de evaluación y calidad, tanto de la investigación como de la docencia. Ha formado también parte del grupo español de expertos de la Fundamental Rights Agency de la Unión Europea, del International Bioethics Committee de la UNESCO, del Comité de Bioética Español, de la Comisión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares, entre otros muchos comités. Destaco estos fundamentalmente por lo vanguardistas que son en los temas que hoy nos preocupan, en los temas de nuestro tiempo, por decirlo con Ortega y Gasset, con una famosa y célebre frase de uno de nuestros titulares. Su experiencia en el grupo de expertos legales de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha manifestado en muchas de sus publicaciones, pues con la agencia elaboró numerosos informes sobre la situación de los derechos fundamentales en general, pero sobre todo cuestiones vinculadas a la igualdad, las minorías, los migrantes, menores no acompañados en tránsito, en fin, cuestiones que todos los días preocupan a nuestra comunidad FOM. Algunas de sus aportaciones han sido además ampliamente difundidas, como la definición de un derecho a la reproducción humana con fundamento constitucional, el derecho de autodeterminación física o la propia interpretación de un sistema multinivel de derechos fundamentales en el sistema español vinculado a la teoría sobre las generaciones de derechos
a lo largo de todos sus años de investigación. También, dentro de su especialización en derechos fundamentales, ha abierto líneas de trabajo en relación con derechos que se ven frecuentemente afectados por la investigación biomédica y tratamientos médicos, publicando trabajos relativos a la definición del derecho a la investigación como derecho fundamental, entre otros muchos, y que desde luego han concitado el aplauso de la comunidad investigadora. En su labor como gestora de investigación, ha actuado como investigadora principal de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Destaco aquí el proyecto Minoría de Edad, Vulnerabilidad e Investigación Biomédica, desarrollado entre el 2014 y el 17. Como se imaginarán, ha dirigido numerosas tesis doctorales, pertenece a diferentes consejos de redacción de revistas especializadas, ha dirigido la revista de Derecho y Salud y ha sido subdirectora de la revista de Derecho Político de la UNED, académica correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, entre otros muchos reconocimientos. Y por tanto, por todo lo que he dicho a lo largo de estos 5 minutos de presentación, creo que no hay nadie mejor para inaugurar este nuevo periodo de la Hora de la Ortega. Querida Yolanda, querida profesora Gómez Sánchez, para nosotros es un gran privilegio y un gran honor que hoy vengas a compartir esta tribuna para hablarnos de un tema como la igualdad de hombres y mujeres, transformación y prospectiva en España. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, querida Yolanda. Tuya es la palabra. Conecta el micrófono, por favor. Pues Ahí, ahora ya perfecto. sí, buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias, director, muchísimas gracias, Antonio López Vega, por esta invitación. Me incorporo encantada a esta hora de la Ortega, que es realmente interesante, incluso el formato, con un tema que me es muy querido cuando me lo propuso el director, que es este tema sobre la igualdad de mujeres y hombres. Lo que voy a intentar hacer en el tiempo de que dispongo, que me parece que son 30-35 minutos, es establecer unos pequeños precedentes solo para que vean después y puedan comparar los logros que se han conseguido a partir de la Constitución española. Y al final voy también a señalar algunos temas que pueden ser pendientes o algunos retos que todavía nos quedan, porque una de las características fundamentales del estudio de la igualdad en general y de la igualdad de mujeres y hombres en particular es que es un campo en el que, a pesar de que se consiguen logros importantes, nunca se ha conseguido el nivel de igualdad, o por lo menos estamos siempre en una situación en la que cualquiera de estos logros conseguidos puede revertirse por consecuencia o a consecuencia de circunstancias sociales, económicas, etcétera. Por lo tanto, se trata de una lucha muy continua, de una lucha en la que hay que estar permanentemente alerta. Sobre estos mínimos precedentes en los que voy a emplear muy poco tiempo, pero como después habrá debate, pues excusarán ustedes que no me detenga mucho, pero luego podemos abundar sobre alguna cuestión que les parezca de interés. Pues quizá una de las afirmaciones de principio que se pueden hacer es que la igualdad de mujeres y hombres ha sido prácticamente desde siempre, quizá en los últimos tiempos ya no, porque la sociedad y los hombres se han implicado mucho también en esta lucha, pero en los inicios y durante muchísimos años ha sido una lucha de las propias mujeres. Y esto es importante porque es un colectivo que toma conciencia de su situación y se pone manos a la obra a intentar conseguir unos derechos que en el momento en el que se inician están totalmente alejados de los principios que regían en la sociedad, en todos los países, en España y en todos los países. Por ejemplo, ya centrándonos, como nuestro tema hoy se circunscribe a nuestro país, centrándonos en el caso español, tenemos que citar solo la Constitución de 1931. La historia constitucional anterior no tiene vestigio alguno acerca de la igualdad de mujeres y hombres. En la dictadura de Primo de Rivera hubo un pequeño intento de incluir el derecho de sufragio en un estatuto municipal, pero nunca se convocaron elecciones, nunca se aplicó, por lo tanto no sirve
como tal. La Constitución del año 31 sí que prohibió los privilegios jurídicos por razón de sexo y consagró también derechos electorales para hombres y mujeres a partir de los 23 años. Esto dio lugar a una polémica interesante porque la propia Constitución no fue votada por las mujeres, sino que fue a partir de la vigencia de la misma cuando se pudo hacer efectivo ese derecho que tuvo, por otra parte, escasa vigencia, como saben todos ustedes. La llegada del régimen de Franco retornó a la mujer a un espacio absolutamente tutelado, absolutamente tutelado. De aquí se pueden poner ejemplos muy diversos de esta época. Yo he puesto ahí el servicio social, que era obligatorio si se querían hacer cosas tan sencillas como sacar el carnet de conducir o tener pasaporte. Si no hacías este servicio social, no podías obtener pues, ni uno ni otro y otras muchas posiciones dentro de la sociedad. Por lo tanto, solamente, como les decía, les señalo esto para que vean ustedes en qué situación se partía, ¿no? Con el régimen de Franco, como les decía, se vuelve de nuevo a esta situación de tutela y tenemos que esperar a la pretransición y transición política. La pretransición me refiero a un par de años anteriores a la muerte de Francisco Franco en el año 75 y luego la transición ya así del año 1975 al año 1978. Aquí ya pasan algunas cosas. Aquí ya hay una derogación, en primer lugar, en el año 75, incluso unos años, un poquito antes de que muriera Franco, la derogación del llamado permiso marital, que era una norma civil a través de la cual la mujer era prácticamente menor de edad a todos los efectos o a muchos efectos y suponía que su vida estaba siempre tutelada por el marido si es que era una mujer casada, que es a lo que me estoy refiriendo. Y luego también en el año ya 78 se deroga el delito de adulterio, de amancebamiento y también en el año 78 se legalizan los anticonceptivos. Esto ya es una época en los meses coetáneos a la aprobación de la Constitución española, por lo tanto es verdad que ya todas estas muestras legislativas son producto del movimiento propio que se produce durante la transición política, porque como digo ya prácticamente se está terminando ese periodo. La Constitución se iba a votar en referéndum semanas después, por ejemplo, de ese octubre del año 78 y ese mismo día 31 de octubre del año 78 finalizan las Cortes su trabajo parlamentario de elaboración de la Constitución. Solo para que tengan ustedes una idea, en el año 1931, en las Cortes que elaboraron la Constitución del 31, como habrán visto antes en la imagen, solo había 3 mujeres. Ahora, en el año 1978, había 27. Tampoco es que había tantas, ¿no? 27 mujeres, fíjense, 21 estaban en el Congreso de los Diputados, de 350, y 6 estaban en el Senado, de casi 250 senadores que tenía el Senado en aquel momento. Por lo tanto, insisto, como ven ustedes, una situación que no hace tanto tiempo, hace varias décadas, pero no hace tanto tiempo y sin embargo pues se nota unas enormes diferencias, ¿no? ¿Qué representa esto? Pues sin duda ninguna, hay que reconocerlo, la Constitución de 1978 es un hito en la lucha por los derechos de la igualdad de hombres y mujeres. Quedaron, sin embargo, sin cerrar aspectos importantísimos que todavía hoy tenemos sin cerrar, porque la Constitución, salvo 2 pequeñas reformas técnicas que venían sobre todo demandadas por nuestra integración en la Unión Europea, pues no ha recibido una reforma global, ¿no? Entonces, ¿qué quedó fuera de la Constitución en cuanto a materia de igualdad de mujeres y hombres? Pues quedaron una serie de demandas que de alguna manera hubieran permitido avanzar todavía más en los derechos reconocidos e incorporar nuevos derechos propiamente de igualdad de mujeres y hombres. Luego me voy a referir a ello, así que ahora
lo dejo así, pero la valoración, por supuesto, que hay que hacer de la Constitución española es una valoración altamente positiva, pero también es cierto que la Constitución española se cerró en el año 78 con unas circunstancias históricas que eran las que eran en aquel momento y se lograron un gran avance. Se implantó un sistema democrático en España después de varias décadas de un sistema claramente autocrático. Por lo tanto, pues ya digo, valoración positiva con demandas pendientes, ¿no? Aquí les pongo a ustedes un poco el reparto que había de mujeres en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Había 36 miembros y solamente había una mujer que cuenta sus vicisitudes en aquella comisión. En la ponencia constitucional no había ninguna mujer. Se dice un poco coloquialmente que la Constitución española tuvo 7 padres, ninguna madre, porque no había ninguna mujer en esta ponencia. Y por otra parte, fueron el protagonismo de los temas y derechos que afectaban a la mujer, pues tuvieron poco protagonismo, porque, insisto, con una representación de este tipo, pues realmente no era fácil tampoco meter en la agenda mucho más de lo que se metió. ¿Qué transformaciones, puesto que nuestra conferencia es transformaciones y prospectiva, qué transformaciones produce por sí sola la Constitución española? Bueno, la Constitución española, en primer lugar, incorpora la igualdad en varios preceptos, en bastantes preceptos. 3 de ellos son muy destacables: la igualdad como valor, la igualdad real y efectiva, la igualdad ante la ley, la igualdad formal que llamamos. En el artículo 1.1, la igualdad como valor, que ya el Tribunal Constitucional ha estimado que naturalmente es un reconocimiento de la igualdad que puede fundamentar la resolución de casos concretos, como, insisto, el propio Tribunal Constitucional ya ha dicho. La igualdad formal o igualdad ante la ley, que representa la abolición de los privilegios, la igualdad ante la ley y en la ley, como también ha especificado el Tribunal Constitucional. Y luego un artículo 9.2, ya muy al hilo del constitucionalismo de finales del siglo XX, que es el de la igualdad promocional, que nosotros llamamos igualdad real, igualdad efectiva, del artículo 9.2, que esta es un reconocimiento de la igualdad para transformar la sociedad. Una igualdad transformadora en la que los poderes públicos quedan obligados a remover los obstáculos que impidan o dificulten que esa igualdad sea real y efectiva para personas y grupos. Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, apoyándose en la misma redacción del texto constitucional, ya ha establecido también la virtualidad transformadora de este artículo 9.2. Y luego hay numerosísimas, bueno, quizá no numerosísimas, numerosas menciones también a la igualdad en otros preceptos que tienen relevancia y que tienen que ver con la mujer, ¿no? En el artículo 23 es participación política, en el artículo 32 derecho al matrimonio, en el 39 pues igualdad de las madres y de los hijos con independencia de si son mujeres casadas o no y de la filiación de los hijos matrimonial o no, etcétera. Por lo tanto, hay un amplio reconocimiento de la igualdad en la Constitución española. Es muy importante también, no puedo dejar de decirlo, que la construcción que se ha hecho de la igualdad de mujeres y hombres en España sigue claramente la estela de las aportaciones que ha hecho la Unión Europea y también el derecho internacional, a través de tratados y convenios que han sido ratificados por España. En el primer caso, naturalmente, el Estado español, desde el momento de su integración en la Unión Europea, pues queda obligado al cumplimiento del derecho de la Unión Europea, y esto ha sido realmente bueno para nuestro país como para otros de la Unión Europea, porque a través de las acciones de la Unión Europea, del derecho originario y del derecho derivado, se ha removido profundamente el ordenamiento jurídico español. Muchas directivas han sido traspuestas al ordenamiento interno porque era, como digo, una obligación de nuestro Estado, y eso nos ha permitido estar en algunos temas al mismo nivel, en el mismo estándar que el resto de los países de la Unión Europea.
la Carta de Derechos Fundamentales, reglamentos, directivas, como les digo en este caso. Y en el derecho internacional también. España se incorporó muy pronto a Naciones Unidas en la década de los 50, pero luego efectivamente los documentos que más tienen que ver con la igualdad de mujeres y hombres o con los derechos de las mujeres son muy posteriores. Ahí les señalo a ustedes pues, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, o las conclusiones de la conferencia de Pekín, que también es muy conocida. Esto no es un convenio, es simplemente unas conclusiones, pero que han tenido mucha repercusión y han pasado después a otros documentos. Todo esto ha ayudado mucho a las transformaciones que se han operado en España. Bueno, en España hoy, ¿qué tenemos en España hoy? Bueno, pues tenemos una obligación que cumplir, que es la búsqueda de la igualdad de mujeres y hombres como un objetivo de la democracia. Esto me gustaría recalcarlo. Es decir, no se trata de un desarrollo, voy a decir, lineal más del sistema de derechos, sino que la igualdad en sí misma es un elemento intrínseco de la democracia. No hay, se ha dicho muchas veces, ni incluso libertad si no hay igualdad, y la igualdad de mujeres y hombres, como digo, debe ser un objetivo del sistema democrático, de conseguirlo y de mantenerlo, y de que sea eficaz, no solamente nominal, no solamente que se digan los textos, sino que realmente sea un derecho realmente accesible para toda la sociedad, para mujeres y para hombres. ¿Qué resultados postconstitucionales, ¿no? podemos señalar? Hay una ingente legislación en materia de igualdad y en materia de igualdad de mujeres y hombres. Sobre todo porque nosotros, como saben todos ustedes, nos encontramos en un Estado territorialmente descentralizado. Las 17 comunidades autónomas tienen capacidad legislativa. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas con un estatuto particular, diferente, pero esta pluralidad de territorios con capacidad legislativa ha hecho que efectivamente el ordenamiento jurídico sea un ordenamiento multinivel. En la presentación Antonio López Vega lo citaba, ¿no? Es decir, es una teoría en la que no tenemos más remedio que entender esa realidad como una realidad global, pero que está formada por centros de producción normativa muy diferentes. Y eso genera una complejidad importante en los ordenamientos, pero también es una riqueza en ese sentido. Yo voy a referirme aquí a normas estatales, porque no puedo referirme a todas las que están ahora mismo vigentes en las comunidades autónomas, pero para que se hagan ustedes una idea de por dónde se ha ido legislando, es decir, qué caminos o qué materias han sido aquellas sobre las que el ordenamiento ha prestado especial atención, ¿no? No están citadas de manera cronológica, sino que están citadas de la más general a la menos, ¿no? La primera es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sobre esta ley hay una, voy a decir, anécdota, ¿no? Y es que cuando se promulgó ya la ley en el año 2007, se acabó una polémica que duraba décadas, ¿no? Yo la recuerdo de mi época de estudiante. Se decía en el ámbito constitucional, la doctrina constitucional, que no era fácilmente, que no era posible prácticamente desarrollar el artículo 14 de la Constitución ni el 9.2 que hablan sobre la igualdad, porque la igualdad no se podría hacer una ley de igualdad, sino que la igualdad, como mucho, se podría tratar en las leyes que se hicieran, pues que un artículo dijera que aquel aspecto o aquel otro podía ser o debía ser tratado en términos de igualdad. Bueno, décadas después tenemos una ley de igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres extraordinariamente compleja, una estructura compleja que produjo la derogación y modificación de preceptos de otras leyes orgánicas y no orgánicas, y que ha supuesto una transformación del ordenamiento jurídico extraordinaria. Por lo tanto, yo me alegro de que aquello que se decía
en los años 80, nada más aprobarse la Constitución, pues no fuera cierto, y al final esta ley ha permitido una transformación importante, no solo en el Estado central, que es evidente, sino que también ha irradiado en las comunidades autónomas para su propia legislación. La segunda que les cito es la Ley 30-2003 sobre medidas para la evaluación del impacto de género. Hoy no me puedo referir a esto, pero es una técnica interesantísima que permite evaluar, aquí nos referimos a la evaluación normativa, pero la evaluación del impacto de género puede proyectarse en otros sectores, y es interesantísimo, como digo, porque permite que podamos analizar, valorar el impacto que las normas o las políticas generan en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. Y ese conocimiento permite que después se puedan, en su caso, modificar ya sea la legislación o ya sean las políticas también. Esto, como digo, es también relevante. Y luego la tercera de las leyes que les cito es esta Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que fue muy discutida también en su momento cuando fue aprobada y promulgada, y ha llegado al Tribunal Constitucional a través de un número importante de cuestiones de inconstitucionalidad que fueron elevadas por tribunales ordinarios ante las dudas de constitucionalidad que presentaba la ley, sobre todo de un aspecto concreto que se regulaba en la ley, en los artículos 37, 38, 39, si no recuerdo mal, que es una distinta graduación de la pena para determinados delitos y determinadas acciones sometidas al control del derecho penal, del Código Penal en España. De manera que si la víctima era mujer, el agresor era hombre y además estaban unidos por una relación de afectividad, ya fuera esposa o no estuvieran casados o incluso no eran convivientes, pero mantenían esa relación de afectividad, la pena era agravada en el caso del agresor varón. Y como digo, pues llegó al Tribunal Constitucional, que la validó y consideró que efectivamente entraba dentro del margen constitucional el establecer esta diferencia. Bueno, en cuanto a tener una ley específica contra la violencia de género, les pongo ahí solo estos datos. En España solamente hay datos desde el año 2003. En Suecia se recopilan datos también, pero hay otros muchos países en la Unión Europea en la que ni siquiera ahora mismo se recopilan datos de esta naturaleza. Y por lo tanto, bueno, pues quiero decir que es un tema en el que disponer de una ley como hay en España, pues es un paso que se ha dado adelante, porque está bastante demostrada la vinculación que existe entre discriminación de mujeres y hombres, es decir, discriminación de la mujer respecto del hombre, y violencia contra la mujer, o al menos hay un vínculo entre ellos, que no es completo del 100% de los casos, faltaría más, pero sí que hay un vínculo que se puede rastrear. Y luego les cito también aquí la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que vino a introducir el sistema de plazos en la interrupción del embarazo. Ya saben que en España del año 85 había un sistema de indicaciones que se llama, y que, como les pongo ahí, está pendiente de resolución porque se interpuso contra ella un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y el recurso todavía no ha salido, está pendiente de resolución. Y luego, pues ha habido, como les decía al principio, no puedo ni siquiera, ya acabo, no puedo ser exhaustiva, ni siquiera cansarles con esto, pero sí darles la idea de la muy abundante legislación transformadora que se ha hecho en España a partir de la Constitución española. Aquí tengo, por ejemplo, citado el Real Decreto Legislativo de noviembre, por el que se aprueba pues, el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto trae causa de la Convención sobre Personas con Discapacidad del año 2006, y se ha hecho esta legislación. Es importante, hay que tener en cuenta que en muchos casos
la discriminación, las mujeres sufren dobles y triples discriminación por ser mujer, por tener una determinada raza, por tener una discapacidad, etcétera, y por lo tanto este tipo de legislaciones también ayudan extraordinariamente. La legislación, por supuesto, sobre los aspectos laborales son importantísimos. Aquí les cito a ustedes este Real Decreto Ley, pero ahora mismo está pendiente de entrar en vigor el Real Decreto 902 del año 2020 de medidas para hacer efectiva la igualdad de salario respecto de trabajo de igual valor, que este es un principio que estaba ya en los tratados originarios de la OI, Unión Europea, que nosotros tenemos en el ordenamiento, pero que hay que hacer efectivo. Como les decía al principio, los derechos no deben ser nominales, no deben quedar en el papel, sino que deben pasar a la vida cotidiana de las personas. Esa es realmente la virtualidad que deben tener. Como les decía, hay una ingente legislación autonómica, políticas públicas, instituciones de garantía, órganos e instituciones, observatorios de igualdad, jurisprudencia ordinaria de los tribunales, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etc. Es decir, que nosotros, a partir de la Constitución, hemos creado un cuerpo normativo bastante sólido en materia de igualdad de mujeres y hombres. Ahora, sin embargo, como les decía también al principio, cabe todavía ver perspectivas y necesidades de futuro. Es decir, qué es lo que podemos todavía pedir y qué es lo que tenemos en cartera o qué es lo que se debe tener en cartera. Bueno, la primera cuestión es el lenguaje inclusivo, no sexista. Quizás recuerden ustedes que hace muchos meses la Real Academia publicó un exhaustivo dictamen, informe, sobre el lenguaje no sexista, que no dejó satisfecho a todo el mundo y sobre el que yo creo que habrá que seguir pensando. Pero lo cierto es que avanzar en un lenguaje no excluyente, en un lenguaje que no sea absolutamente masculino, no utilizar en todo caso siempre sin ninguna excepción el masculino como género no marcado, que se dice, yo creo que será un avance determinante. Yo misma puedo compartir con ustedes que esto yo creo que nos ha pasado a muchas mujeres. Yo hace bastantes años, al principio de la carrera o al principio cuando estudiabas, pues no tenías especial inconveniente en que te dijeran profesor de Derecho Constitucional y tanto más si te decían catedrático, entonces ya era lo más, ¿no? Pero pasados los años, a mí realmente no podría entender que alguien me citara por el masculino, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, pero puede llevarse a otros ámbitos del lenguaje sin vulnerar las reglas gramaticales. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo exhaustivo. Hay expertas muy interesantes con trabajos importantes sobre esta materia y yo les animo a que lo revisen porque realmente creo que hay que hacer un esfuerzo en este sentido y ir incorporando pues, alternativas lingüísticas que, respetando nuestra lengua, pues permitan mencionar a mujeres y hombres en su género correspondiente, ¿no? Y luego aquí ahora lo que voy a hacer ya es señalarles 5 o 6 temas en los que he puesto el artículo de la Constitución tal y como ahora mismo está redactado, y qué cosas habría que incorporar o qué cosas habría que cambiar y para qué. Entonces, en el primero, que es el artículo 14, que ya les he citado, el de la igualdad formal o igualdad ante la ley, yo creo que a esas causas de discriminación que ya están en el artículo, porque ya ven que dice que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, yo creo que hay que incluir otras causas de discriminación. Bien, es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho que estas causas que están en el artículo 14 no es una relación cerrada y que se pueden incluir otras, incluso por vía interpretativa. Pero bueno, si alguna vez
llegáramos a una reforma constitucional, pues yo creo que había que incorporar orígenes, características genéticas, lengua, opiniones políticas, pertenencia a minorías, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual. La orientación sexual, la edad, la discapacidad están ya en otros textos internacionales y en la Unión Europea, por lo tanto no haríamos sino seguir la estela ya de otros documentos, ¿no? Siguiendo con este apartado 2, habría que incluir apartados nuevos que hablaran de la igualdad de mujeres y hombres de manera expresa. Ahora se infiere todo lo que les he dicho que se ha construido desde la Constitución para acá, se ha construido sin ninguna mención específica en la Constitución a la igualdad de mujeres y hombres y por lo tanto, pues bueno, de alguna manera debería de figurar como tal. Ese principio de igualdad debería también incorporar las llamadas acciones positivas, ¿no? Las llamadas acciones positivas son aquellas acciones que superan de alguna manera la igualdad formal para erradicar las diferencias estructurales que hay en detrimento de uno de los sexos. Fíjense que no hablo ahí de mujeres, sino del sexo menos representado, porque puede haber aspectos en los que esa acción positiva tuviera que aplicarse a los hombres. Pero hay muchísimos más aspectos en los que la discriminación positiva pues se proyectaría seguramente sobre los derechos de las mujeres. En cuanto al artículo que habla de la libertad religiosa, yo creo que habría que legislar en torno a la protección de que la libertad religiosa no puede dar cobijo, no puede protegerse en aras de la libertad religiosa conductas contrarias a la dignidad de las mujeres y de los hombres también. Y por lo tanto que la religión debe de quedar de alguna manera vinculada a los principios constitucionales, a los principios democráticos, con todo, por supuesto, el ámbito del contenido de derecho fundamental que tiene como tal, ¿no? Y aquí les pongo, bueno, pues algunos de los temas que son candentes si hablamos de libertad religiosa. El uso de velos debería de ser una manifestación cultural y no el ejercicio del derecho de libertad religiosa, que tienen un contenido, un alcance y unas garantías completamente distintas, ¿no? Desde luego, la libertad religiosa no puede dar cobertura a la violencia contra la mujer, mutilación, por ejemplo, ni puede haber tampoco al amparo de la libertad religiosa la restricción de derechos de la mujer por motivos religiosos, ¿no? En el artículo 27, bueno, yo creo que había que hacer especial hincapié en la propia Constitución, en la legislación educativa, pues tiene ya referencias, por supuesto, ¿no? Pero bueno, una referencia a la igualdad de mujeres y hombres en la Constitución en el ámbito educativo no estaría mal. Y luego me permito poner ahí una llamada, incluso en otro color, porque cuando hablamos de conciliación, si no hablamos de horarios escolar, me parece que la conciliación no va a ser muy posible, ya lo vemos claramente. Bueno, lo dejo ahí apuntado por si quieren alguno más. También respecto del derecho a la educación, pues no debe, el derecho no puede cercenar, limitar, ¿no?, la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. El derecho al matrimonio en España, como ya saben ustedes, mediante la modificación del Código Civil, se permite ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo. La Constitución no tiene referencias a ello, pero sí, como ven ustedes, la ley que cito ahí. Por lo tanto, dentro del ordenamiento está, no está en la Constitución española, el artículo 32, no hay mención a ello, pero en base a ese artículo se pudo hacer esta ley que también pasó control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Cito también aquí una discriminación clarísima que hay en el acceso a la corona, la preferencia del varón sobre la mujer. Si alguna vez se reforma la Constitución, habrá que abordar también este asunto, ¿no? Y luego hay que, ya para acabar, hay que revisar o habría que revisar y modificar transversalmente todos los artículos de la ley y de la Constitución que regulan órganos constitucionales para incluir una representación equilibrada de mujeres y hombres. Esto es importante
no está en todas de manera uniforme en todos los ordenamientos, en todo el ordenamiento, y creo que habría que hacerlo. ¿Y a qué conclusiones, para acabar y ajustarme a más o menos al tiempo? Bueno, pues estas conclusiones serían que hay que consolidar un sistema constitucional democrático que incorpore los derechos de las mujeres y la igualdad de mujeres y hombres, y una articulación de los ámbitos públicos y privados para que esa igualdad fuera real y efectiva. Vuelvo a ello, ¿no? Creo que conseguir la plena igualdad de derechos de las mujeres y de las niñas son el tema pendiente para el siglo XXI, y de alguna manera avanzar en los derechos de las mujeres pues sería avanzar en la democracia. Y nada más, muchas gracias, y ahora pues naturalmente estaré encantada de, si hay preguntas, poder atenderlas. Pues muchísimas gracias, profesora Yolanda, muchísimas gracias porque, como anunciaba al principio, estábamos todos muy expectantes con tu intervención, que ha resultado eh, enjundiosa y que ha respondido a las expectativas que había generado, ¿no? Yo, aparte de la referencia histórica que me ha agradado mucho, porque muchas de aquellas pioneras que participaron en la conformación constitucional de 1931 pasaron por las aulas de la residencia Señoritas, que es, digamos, la sede hoy de nuestras aulas, y por tanto para nosotros es una referencia realmente muy querida y que siempre está, ¿no?, en el ADN de la casa. Realmente es uno de estos temas. Me quedo con una frase que decías al principio del desarrollo de tu intervención, y que me recordaba la definición de Ortega de la nación. Ortega decía que la nación es un proyecto de vida en común, ¿no? Y tú decías eh, que la búsqueda de la igualdad como la erradicación de la violencia contra la mujer es un objetivo de la democracia, y ahora terminabas diciendo esto de avanzar en los derechos de las mujeres es avanzar en la democracia. Creo además, y comparto contigo plenamente, que digamos, en lo que seamos capaces de articular como eh, el proyecto de vida en común, como dentro del concepto de esta España plural y diversa que tenemos. En los próximos años, desde luego, va a tener medularmente, y lo vemos en la facultad y en nuestros estudiantes, y desde luego quiero creer que sobre todo de una determinada generación para abajo es algo masivamente compartido, pues ese proyecto de vida en común, desde luego, está en su leitmotiv la radical igualdad entre mujeres y hombres. Y he utilizado explícitamente el término radical, que es muy orteguiano también, porque creo que lo expresa muy bien, ¿no? Bueno, ya están llegando las primeras preguntas. Yo no me resisto a hacer una, digo, abusando de mi condición de moderador y en tanto en cuanto empezamos, pero sí, tú hacías ahí una referencia, eh, Yolanda, al tema de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en base a la ley aquella del 2007, ¿no? Y cómo eso, digamos, en la vida cotidiana de todos nosotros se ha visibilizado, y en las conversaciones, digamos, más o menos coloquiales, muchas veces se ha atribuido directamente a los permisos, ¿no? O a la maternidad, en el sentido de cómo ha penalizado el desarrollo fundamentalmente de la mujer, como es evidente, ¿no? Porque tiene que, que llevar el embarazo, y por tanto ha penalizado su desarrollo profesional, y cómo a través de estas leyes hemos tratado de corregir esa penalización. Una pregunta concreta, y que vinculo también a esta última aportación que tú hacías, que no había pensado y que tiene mucho sentido, claro. El tema de la conciliación, y tú apuntabas ahí así como nota a pie de página el tema de los horarios. Claro, siempre he pensado, pero igual estoy equivocado, me corriges con total tranquilidad, que quizá haciendo lo que de alguna manera sería una extrapolación un poco gratuita y exagerada por mi parte, ¿no?, de eso que llamamos discriminación positiva, en estos temas podría ser eficaz y efectivo, ¿no? Es decir, no solo dar la posibilidad que los hombres tengan tanto derecho de paternidad, maternidad como las mujeres, sino obligar a que los hombres tengan tanto, de manera que eso evitaría, entiendo yo, pero corrígeme si estoy equivocado,
a la discriminación que sufre la mujer, porque los empresarios cuando ven que entre una mujer y un hombre de misma edad dicen, no, cojo a la mujer porque si se embaraza se va a quedar de permiso de maternidad y tal, y no sé qué. Bueno, si obligamos por ley a que los dos tengan, ya uno no puede discriminar, porque, hombre, puede discriminar por edad, entiendo, pero ni siquiera, ¿no? Esa es mi pregunta, pero no voy a y me interesa mucho, no sé cómo lo ves tú en relación con lo de la conciliación, que creo de verdad que es uno de los grandes problemas El tema de la conciliación es básico porque el día tiene 24 horas para todo el mundo. Para claro. unos y para otros. Hay quien duerme muy poco, pues bueno, puede que le aproveche un poco más que el que duerme más, pero ese es el margen. Y por lo tanto, pues se trata de dividir esas 24 horas en actividades diferentes y si tú tienes unas tareas derivadas del cuidado, que es el cuidado de los menores o el cuidado de las personas dependientes, hablamos siempre de los niños, pero hay personas dependientes, hay mayores, pues efectivamente la sociedad tiene que neutralizar de alguna manera esto. Bien es verdad que como constitucionalista, debo decirlo, debe neutralizarlo teniendo en cuenta que hay un factor que es la libertad individual y la libertad personal. Quiero decir que el Estado no puede nivelar a quien se desnivela por razón de sus propias opciones vitales. Por lo tanto, es ponderación. Hay que ponderar. Hay que nivelar efectivamente ponderando como se ponderan los derechos hasta el punto de que también juegue la libertad de las personas, hasta que puedan organizar su vida dando prioridad a unas cosas y a otras, pero que no se encuentren en una situación tal que realmente no tengan opción, que no tengan opciones vitales, sino que la vida es la que les mande a hacer, ¿no? Por lo tanto, justamente la medida que tú estableces, que es una medida conocida, por otra parte, dentro de algunos ordenamientos, y que aquí en España pues también es una conocida entre nosotros, pues efectivamente puede generar un efecto que puede ser favorable dentro del sector privado, de las empresas, porque en el sector público yo creo que la situación es diferente, ¿no? Entonces eso pues efectivamente podría ser así, pero hay que ponderar también, como vuelvo a decirlo, otros factores que podrían entrar en juego en ese caso. Totalmente. Bueno, paso ya a las preguntas para no acaparar yo la discusión, que es un tema absolutamente medular, ¿no? Para todos nosotros. Nuestros invitados y comunidad FON plantean, bueno, algunas preguntas relacionadas con Latinoamérica, ¿no? Lázaro Oyer pregunta, ¿qué opina usted de los casos como el de las muxes de Oaxaca? No sé si conoces el caso de hombres que se sienten mujeres y que a partir de ese momento pues hacen también roles habitualmente y culturalmente asociados a cuestiones femeninas, pero que hubo toda una discusión electoral y que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral en México porque eran contabilizadas como mujeres cuando se sentían hombres y hubo una sentencia pionera en ese sentido, ¿no? No sé, y pregunta si es sencillo articular algo así a nivel jurídico en España, no sé si hay algún ejemplo análogo, porque entiendo que eso son también cuestiones de, de minorías culturales y demás, ¿no? Hay una pregunta después, creo haber visto que me pregunta sobre un proyecto o anteproyecto, que no hay todavía texto de legislación de personas trans, me parece que he visto en algún momento. Lo digo porque lo que voy a contestar puede servir para ambos, porque Contestar a son ello. los problemas, esto es un problema concreto que es de sistema electoral, pero quiero decir que se podría Claro. dar en relación con otros problemas, porque claro, el avance que se ha realizado en los derechos de las mujeres en gran medida se ha realizado por el impulso del movimiento feminista, que ahora, como decía esa pregunta que he querido ver por ahí en otro Sí, momento, está dividido, sin duda ninguna, y lo está porque hay un cierto temor a que lo que se expone en la pregunta que me has indicado, pues pase a nivel más general. Es decir, que cuando se han conseguido pues la representación no voy a decir equilibrada, pero más cercana al equilibrio entre mujeres y hombres, pues hay ahora unos factores que pueden no computar exactamente igual
en esas cuotas que se han conseguido, en esa representación. Puede haber problemas también en cuanto a la legislación sobre violencia de género. La nuestra es clarísima en ese sentido porque se ha proyectado una visión sobre sexo masculino y sexo femenino, mujeres y hombres, ¿no? Entonces ahora la existencia de un tercer género, que es como se defiende, pues efectivamente hay que analizarlo, en términos jurídicos hay que analizarlo extraordinariamente, porque lo que aquí verdaderamente está en cuestión es la seguridad jurídica. Eso es lo que, de verdad, bajo el punto de vista jurídico, entiendo que puede haber otras visiones que sean psicológicas, sociales, etcétera, y que son igualmente válidas. Pero yo como jurista tengo que decir que los problemas que realmente me preocupan son los de seguridad jurídica. Es decir, si no figura el sexo en el documento nacional de identidad, ¿cómo se va a proceder a la identificación de una persona o no? ¿Cómo van a ser las estadísticas? ¿Cómo se van a hacer la integración en las listas electorales? Etcétera. Ese cambio transversal en el ordenamiento debe hacerse siempre respetando la seguridad jurídica y respetando los derechos que ya tienen las personas. El ordenamiento jurídico de derechos, los derechos fundamentales, es un sistema que se ha ido integrando con el paso del tiempo, con una característica, y es que nunca han salido derechos que ya existían, sino que se han ido incorporando otros, que se han hecho compatibles con los anteriores. Bueno, pues este sería en su caso el factor más importante. No se trata de que vengan unas reivindicaciones y echen por tierra los logros de cientos de años de un sector de población. No, se trata de ver cómo, en su caso, eso se podría articular y esas demandas qué base tienen, porque lo que dice una parte del movimiento feminista en este momento, no hablo por mí, sino hablo exponiendo las teorías que existen. Lo que dice una parte del movimiento feminista es que, claro, se trata de un sentimiento y el derecho no se proyecta en sí mismo sobre sentimientos, sino sobre realidades. O sea, tendrá que haber algo más que un sentimiento, tendrá que haber una demanda basada en alguna otra cosa. Por lo tanto, ese yo creo que es el factor importante, vuelvo a insistir, la seguridad jurídica y el hecho de que el sistema de derechos no puede ver perdido lo que ha conseguido durante décadas y décadas y décadas, sino una articulación armónica en su caso. Bueno, y en todo caso, la discusión desde el punto de vista teórico es fascinante. O sea, solo oírte enhebrar la teoría, ¿no? Es realmente La, estimulante, ¿no? La pregunta a la que te referías la hacía Laura Sánchez Luengo, sí, que preguntaba efectivamente por la protección de las personas trans y ese debate al que hacías referencia. Bueno, como nos aproximamos a los 5 últimos minutos, voy a vertebrar las demás preguntas. Agarro una que me parece especialmente importante, de Lina Prada García, porque es profesora en Colombia y habla del alto índice de feminicidios que hay en Colombia, algo que también se comparte en otros países del mundo, y pregunta si un endurecimiento de las penas es correlativo para avanzar en la disminución de esta problemática. Y en ese sentido, tú has hecho referencia en varias ocasiones en tu intervención a la lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer y las cifras, ¿no?, dramáticas que entiendo que son lacerantes para una democracia, cada mujer que muere por la violencia machista, ¿no? bueno, la lacra de la lucha, la lacra de la violencia contra la mujer es tremenda en todo el mundo. España, pues no nos hemos librado de ella tampoco, como sabemos, ¿no? La penalización es un factor. Yo no me atrevería a decir, no soy criminóloga y no me atrevería a decir que sea ni el factor más importante, ni el menos importante, ni el único. Yo creo que tiene que ser un conjunto de medidas. La Unión Europea en esto ha sido muy clara. Prevención, medidas de protección a la víctima en su caso, medidas sociales, ayudas psicológicas y luego tiene que haber una respuesta penal. Por lo tanto, yo creo que la lucha tiene que ser global contra esta lacra, pero hay un par de cosas que hay que tener en cuenta, me parece. En primer lugar,
que hay factores que agravan mucho esta situación. La prostitución es uno de esos factores, hay violencia contra la mujer en el ámbito de la prostitución y no digamos en el ámbito de la trata. Es decir, que hay casi un triángulo, ¿no? Y efectivamente, esa lucha tiene que ser una lucha más integral, no solamente una lucha de la violencia doméstica, que es terrible, terrible, sino no olvidemos que además se expande a otros factores, a otros niveles, y que también provocan que la sociedad al final tenga un problema de violencia enorme contra la mujer por el hecho de serlo. Y este es el segundo factor que quería destacar, que no se trata de una violencia que se produce ante un altercado, ante una controversia que llega a más. No, no, se trata de una violencia sistemática que es contra la mujer porque es mujer. ¿eh? Y eso es un factor que no puede olvidarse ni en el plano jurídico, ni en el plano social, ni en el plano psicológico, imagino. Bueno, para los últimos 3 minutos articulo el resto de preguntas, porque algunas las has contestado colateralmente en relación con lo que planteaba Giovanni Mansilla sobre qué podrían hacer en Latinoamérica para avanzar en esa igualdad. Retomo con Mauricio Bernal, pregunta ¿de qué factores sociales depende que la mayor o menor legislación sobre igualdad de género existente en las sociedades tenga un mayor o menor impacto en el nivel de vida cotidiano? O sea, esta es una pregunta de tesis doctoral, diría yo, ¿eh? Bueno, yo creo mucho, yo soy una jurista convencida de esto, entonces yo creo mucho en la técnica legislativa. Yo creo mucho en la buena técnica de una norma y creo, y a veces lees normas y leyes y te parece bueno, que podían haber sido más concretas. O sea, yo soy partidaria de las leyes concretas, de las leyes que tienen la extensión que tienen que tener, no más, para disciplinar el caso que están regulando. Entonces, una buena técnica legislativa hace mucho por el ordenamiento y por la buena aplicación de la norma. Luego hace mucho también un sistema judicial garantista, un sistema judicial que con una buena base normativa, pues también desarrolla, digamos, una interpretación judicial correcta. En este sentido, tanto los tribunales en los últimos años, sobre todo, pero el Tribunal Constitucional desde el inicio y también el resto de los tribunales, ha ido abriendo un camino claramente, una interpretación judicial en el que la igualdad formal tiene su ámbito, pero cada vez más se apoya en la necesidad de que tanto la igualdad como el resto de los derechos sean efectivos. Un catálogo de derechos nominal, largo, exhaustivo, con el que no puedes hacer nada más que leerlo, no lleva a ningún sitio. La verdadera transformación de la sociedad es un conjunto de derechos claros que están verdaderamente garantizados y al alcance de toda la población, no al alcance tampoco de un sector de población de alto nivel educativo, no, que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe a lo que tiene qué es lo que el ordenamiento le ofrece y qué puede pedirle él al ordenamiento. Bueno, aparte de la celebración que Pablo nos invita a compartir, Pablo Sánchez, sobre el nombramiento de una mujer afroamericana como jefa de la policía del Capitolio, que entiendo que es de hoy, y que de verdad, pues todos estos nombramientos simbólicos, porque son simbólicos, pero son muy significativos de las transformaciones que se están dando. Si te parece, Yolanda, terminamos con la pregunta de José Clemente, porque me parece que enlaza yo como historiador, claro, todos estos problemas que has deslizado y que has apuntado en relación con, desde luego, la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, el tema de la discriminación en razón de la maternidad, el tema de la conciliación, como hablábamos, el asunto del lenguaje inclusivo que no hemos tocado, pero que clarísimamente, digamos, desde un punto de vista histórico, pues y es a donde voy, tiene un componente de constructo cultural a lo largo de los siglos que nos tiene que comprometer para hacer un esfuerzo, sobre todo educativo, porque entiendo que eso se enseña y se aprende desde la propia
escuela, como escuela de ciudadanos y ciudadanas que aprendan esos parámetros de igualdad radical, como decíamos al inicio, y él añade y pregunta en si ves posible o no, y esta es un desideratum muy interesante, una ley de educación de larga duración, y sobre todo que proyecte esta ambición que entiendo que además, y te pregunto y quizá te comprometa y si no quieres no lo contestes, entiendo que una inmensa mayoría de la sociedad comparte estas cuestiones, que muchas veces el debate político no responde al debate ciudadano, esto es como cuando vemos las encuestas de interrupción del embarazo, el 80% de la sociedad está conforme con los supuestos de la última ley y demás, ¿no? Entonces, muchas veces no se responde, otra vez por decirlo con Ortega, la España real de con la España oficial, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, de la primera parte de la pregunta, ¿cuándo se hará realidad la igualdad entre el hombre y la mujer? Efectivamente, más vale no contestar, ¿no? Eso sí que me adhiero al deseo, me adhiero al deseo. Pero se van consiguiendo estándares y los estándares sí se quedan. Entonces, eso sí importa. Y el hecho de formar parte de la Unión Europea para nosotros es importante, ¿eh? A mí en ese sentido sí. Y luego respecto bueno, no sé, desde luego, no estoy, no tengo bola de cristal para saber lo que durará una ley o no, eso sí que depende claramente de las mayorías parlamentarias y quizá también los juristas no vemos las reformas legislativas con ningún recelo. Esto también lo tengo que decir, ¿eh? Claro, no sé, por el hecho de ser jurista, tú no ves las reformas legislativas con recelo, sino que crees que es una forma ordinaria de actualización del ordenamiento. O sea que, claro, yo esto no lo veo de la misma manera. Lo que sí me parece importante, ya que hablamos de educación, es que estos principios que son básicos, que son principios de la democracia, de convivencia, como el que estamos hoy hablando, la igualdad de mujeres y hombres, estén siempre presentes en las leyes educativas. Ya no voy digamos, a extenderme más en el sentido de cuánto durará o no durará, pero por lo menos que en ninguna ley prescinda de estos principios. Y en ese sentido, sí que es verdad que todo aquello que entra en el ordenamiento, luego cuesta trabajo sacarlo. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de incluir en el ordenamiento las cosas. Sí, sí, soy muy partidaria porque luego Sí, yo se también. quedan en el ordenamiento. Se modifican quizá, Sí, históricamente sin pero duda. se quedan en el ordenamiento. Así que el ordenamiento tiene una capacidad de atracción, digámoslo así, que va consolidando como si fueran los estratos de la Tierra, de alguna forma, perdón por este símil que igual no es muy bueno, pero se van quedando los estratos normativos y algo va quedando dentro de la sociedad. Ya no se puede volver a que en las cámaras, en las cortes, haya 3 mujeres, como en 1931. Eso no volverá a pasar jamás. Pues qué bien, ¿eh? Eso nos reconforta después de este año tan horrible que hemos pasado y en este inicio del 21, que yo decía estos días que año, para los que no están en Madrid, que hay mucha comunidad FOM que es latinoamericana, como se ha visto, en Madrid ha caído una nevada histórica y yo en algún lugar he dicho que año de nieves, año de bienes. Así que espero que también en esta cuestión de la igualdad de mujeres y hombres sea un gran año en avances significativos en estos parámetros que tanto nos preocupan a todos, ¿no? De agradecerte, Yolanda, querida profesora Gómez Sánchez, esta es tu casa, tu tribuna. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y a todos ustedes convocarles el próximo miércoles a una nueva hora de la Ortega. Contaremos con otra profesora destacadísima en su ámbito del conocimiento, la profesora Pilar Cámara de la Universidad Autónoma de Madrid, que es investigadora en cuestiones de propiedad intelectual y que nos hablará sobre los derechos de autor y toda la controversia. Así que tenemos dos semanas muy jurídicas, ¿eh? O sea que de verdad muchísimas Muy gracias, bien. Yolanda, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.